Continuando con una cronología que la empezamos desde el zarpazo de los españoles, cabe mencionar que Cristóbal Colón no venía en búsqueda de otro continente, sino que iba en búsqueda de nuevas rutas comerciales para la India y fue apoyado por la corona de España. Dicho personaje de origen italiano genovés, cuando arribó a las costas de América, él pensó y aseguró, y en sus cartas dice que obligó a sus acompañantes a decir que estaban en la provincia de China. Después se dieron cuenta de que estaban en otro continente. En sus cartas también menciona que pensó por un momento de que había sido bendecido, que le habían dado las tierras prometidas o el paraíso terrenal, como lo mencionan en algunas partes de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y así llegaron a Guatemala, después a Petén y eventualmente a Macanché. Así nosotros empezamos la cronología y hasta ahora que nos encontramos en el año de 1979, ya dejando la escuela establecida, la Iglesia Católica, nos faltaría un lugar para una pachanga y también un dispensario. Pero en ese mismo año, más personas se agregaban a la comunidad. Fue el caso de don Nazario Chay. Para el año de 1979, como lo mencionamos, un joven quien buscaba trabajo fue reclutado, o se le dio trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Para el zanjeo de un local. El entusiasmado empezó a excavar. Mientras excavaba preguntó qué era lo que se construía y le dijeron de que eran los trabajos iniciales para un dispensario o un puesto de salud. Este joven de nombre Luis, que ahora conocemos como Luis Medrano, fue quien trabajó zanjeando en los trabajos del dispensario. Dicho proyecto se llevó a cabo y se inauguró en el año de 1981 bajo el mandato presidencial de Fernando Romero Lucas García, quien él mismo en presencia inauguró dicho establecimiento cortando el listón inaugural. Y así dejamos ya listo y funcionando el dispensario local. Y aunque usted no lo crea, entre todas las comunidades de Flores, había una que para inicios de los años 80 era el pionero en los eventos sociales de jaripeo. Dicho lugar se encontraba entre la escuela y el ya construido dispensario, donde hoy se encuentra la iglesia Camino Bíblico y parte atrás donde don Enrique Max, dado que esa calle que se encuentra hoy por ahí no existía. Y ese era el campo de jaripeo allá para los inicios del año de 1980, que para ese entonces también se solía repartir por ahí, había como un saloncito, podemos llamarlo así, donde se repartía harina, arroz sin taparina, entre otras cosas que el gobierno enviaba como subsidio a las familias, ¿no? Y así era como se vivía para inicios del año de 1980. Y las iglesias con la creencia han sido bases fundamentales en la comunidad. Iglesia Católica como inicio, Iglesia Asamblea de Dios, y se agregó una congregación, la sabática, del séptimo día, que se encuentran a la par de donde estaban los patojos de Onchón Barahona. Y pues
esta iglesia no podemos contar muchas referencias sobre ella porque estuvo siempre en intervalos. Y allá para finales de 1970, inicios de los 80, fue donde agarró un poquito más de fuerza, tanto que llegaron a la construcción de la misma. Pero después se apagó y ha venido en intervalos y por eso no podemos contarla como establecida por siempre, por las décadas. Pero había algo que nacía, y es que en 1981, de la mano de don Nazario, quien hoy funge como pastor de dicha iglesia, Camino Bíblico, esa congregación nació. Y nació donde hoy se encuentra la cantina de Floridalma Salinas, conocida también como la cantina La Yaya. Sí, ahí a la par donde se quedaba Chepe Caso y Noé Caso, los del bus de allá de los años 70. Luego de un tiempo, para allá del año 1985, fue trasladada al callejón entre Don Máximo y Roel Ramírez, allá por donde baja la Vidal y baja Don Nino para abajo, ¿verdad? Pero había algo en el aire, se escuchaba un proyecto de urbanización y dicho proyecto se llevó a cabo. Y cuando dicho proyecto se llevó a cabo, se empezó la ociadía, pudiésemos decirlo, en dónde quedaría la iglesia. Pues con reuniones con el alcalde y los miembros de la iglesia, se les cedió un lugar, y el lugar que se les cedió fue los antiguos campos de jaripeo, que lo mencionamos, que estaban entre la escuela y el puesto de salud, y es hasta donde hoy se encuentra dicha iglesia. Para el traspaso de dicha infraestructura, se convocó a reunión a toda la comunidad y se les pidió de favor que ayudaran a pasar esta casa en peso. Y es que todo el techo fue pasado en peso desde donde mencionamos, a la par donde Roel y en medio de Don Máximo, entre ese callejón donde baja Vidal Duarte y don Bernardino Ramírez. De ahí toda la comunidad se trajo el techo en peso por toda la calle. Un promedio de 50 personas pasaron ese techo y lo colocaron a donde hoy se encuentra la casa de adoración Camino Bíblico. Este fue el segundo techo que se pasara en peso, dado que el primero fue la casa de don Martín Duarte, que este arduo trabajo fue por parte del Ejército Nacional. El tercero fue la casa de Rufino, que se pasó por donde ahí en el barrio de la Asamblea para el campo de fútbol, a la orilla del campo de fútbol donde hoy tiene la casa Telma. Y el último que se conoció fue el techo de Matilde, que fue pasado de donde Margarito López para donde vive don Matilde, ¿no? Sus aposentos. La muerte de Pescados. Y es que fíjese usted que en 1979 empezó la muerte de Pescados, y no en Macanché, sino en el Julecón. Cuenta que don Manuel Verbena y sus dos hijos, Manuel y Jorge Verbena, conocido como don Humberto, se encontraban aserrando un árbol de cedro en el Julecón y se acercaron a la orilla para llenar su galón de agua y tomar, ¿verdad? Cuando se acercaron se dieron cuenta de que el Julecón se estaba secando, pero cuando se aproximaban más a la orilla se dieron cuenta que no eran piedras lo que ellos miraban o lo que se suponía a simple golpe de vista, sino que eran las cabezas de los blancos. Y ese día agarraron mucho pescado de medidas inmesuradas, pero cuando llegaron a Macanché se dieron cuenta que en la laguna no se estaba muriendo. Y ese año salieron 1, 2, 3, pero no fue nada fuera de lo común. Pero para los inicios de 1982, la muerte de peces fue fatal. Fue algo inmensurado. Pescado por todos lados, en cantidades dimensionales grandísimas. La gente o los vecinos, que eran pocos vecinos,
Se reunieron y sacaron todo este pescado, hicieron unos hoyos y enterraron el pescado. Pero al ser pocos vecinos, se supo que hubieron 2 personas que retaron a la muerte básicamente para la época y dijeron: vamos a comer el pescado. ¿Qué nos pudiese dar? De la muerte no pasamos. Estas personas, don Antonio Duarte y don Francisco Carpio, conocido como don Pancho Carpio, fueron quienes no los detuvo el miedo, y dado a esto, el alcalde actual de la época, don Héctor Escalera, convocó a altos funcionarios del gobierno y ellos enviaron una delegación a inspeccionar el pescado. Haciendo nosotros hincapié en esto, damos a conocer que lo que se inspeccionó para la época fue el pescado y no el agua. Y se determinó que el pescado era comestible, estaba apto para comerse, ¿no? A diferencia de las últimas delegaciones que llegan, han venido e investigan el agua y no el pez en sí. Y pues, después que se dijeron que el pescado estaba apto para comerse, ya es como nosotros todos hoy conocemos la muerte de pescados en Macanché.